Seguimos con la información en Canal E. Actualizamos el dólar blue, Santi, por favor. Sí, el dólar está con una leve suba en el día de hoy. Leve cuando hablamos de que los movimientos ya son prácticamente entre 5 y 10 pesos entre lo que es la oferta y la demanda. Es 7.25 y 7.35 la cotización del día del dólar informal. Bueno, vamos a cambiar de tema, Cambiemos de Santi, tema. y vamos a saludar a Alfredo Zayat, él es economista. Alfredo, hola, bienvenido. Buen día a todas y todos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, actualidad económica, actualidad política. Vamos a hablar un poco, estamos a 10 días de las PASO, ¿cierto? 10 días han pasado. ¿Cómo viste los resultados? ¿Qué opinión te merece lo que pasó? Bueno, un poco ya está bastante analizado, es la sorpresa del 30% de Milei, que haya salido primero Milei, la caída muy fuerte de Juntos por el Cambio, el fracaso impresionante de Horacio Rodríguez Larreta y la confirmación del retroceso del oficialismo en la misma línea de lo que pasó en las elecciones de medio término el último, ¿no? Del 2021. La sorpresa vino al día siguiente, que fue la devaluación de ese 22%, que de acuerdo a lo que explicó el ministro de Economía, era la exigencia del Fondo Monetario Internacional para lo que va a pasar hoy, que es la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional para aprobar el desembolso de por lo menos 7.500 millones de dólares, parte de esos recursos que van a estar destinados a cancelar líneas anteriores de Qatar, de China y de la CAF para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y Alfredo, después de este resultado de las PASO, ¿cómo lo ves al ministro Massa llegando hoy a la reunión con el fondo y a la resolución, ¿no? Porque ya no tenemos mucho margen. ¿Lo trae o no lo trae? ¿Cómo lo ves a Massa en esto? Bueno, si querés, en el post-paso hubo como dos Massa. El Massa del lunes, martes y miércoles, donde no estaba, donde no aparecía el ministro de Economía, simplemente se anunció la devaluación y sin una presencia del ministro. A partir de las entrevistas que empezó a dar, ese miércoles, la primera entrevista fue a las 11 de la noche y después los días subsiguientes, bueno, apareció de nuevo, incluso hubo versiones de que iba a renunciar, que él no iba a renunciar, que iba a quedarse como ministro hasta diciembre de este año, o sea, hasta el final del gobierno de Alberto Fernández, y yo creo que por lo menos ahí disminuyó los niveles de incertidumbre que estaban alrededor de la economía. En una situación difícil, compleja, no estoy diciendo que la situación está aliviada para nada, tanto por el lado de precio como por el lado del dólar. Y por lo del Fondo Monetario Internacional me parece que es la culminación de una prolongada negociación que se tuvo con el fondo, que comenzó a fines de marzo y que termina recién ahora. Y me parece que esto yo creo que le va a dar un poco de aire, por lo menos, para continuar en la gestión con rumbo a la primera vuelta, y por lo que anunció Massa, su gente, el equipo económico, viene después de este acuerdo, que seguramente va a ser aprobado, porque si hay un acuerdo técnico, difícilmente el directorio del fondo rechace ese Pero acuerdo en su totalidad, técnico. Alfredo, ¿vos crees que es los 7.500 millones? ¿En su totalidad Sí. va a ser aprobado? Sí. Sí. En realidad va a ser el monto mayor, ese 7.500 millones de dólares, y con 2.500 millones de dólares para noviembre, pero ya ahí ya es otro escenario, noviembre, Claro. ya van a estar los resultados tanto de la primera vuelta y en un eventual balotaje. Y según el equipo económico va a haber como una batería de medidas para tratar de compensar el impacto negativo de la devaluación. Alfredo, cuando la economía va en un único sentido, parece que la devaluación la vuelve y la pone de contramano. Una economía de contramano, emulando un libro tuyo del 2012, y una economía de contramano, un auto de contramano se lleva puesto a todo lo que viene, todo lo que ve. ¿Qué pasa con la economía
y la sociedad, porque esta devaluación le pega de lleno a los que menos tienen. Sí, una devaluación es profundamente perturbadora de la estabilidad. Esta devaluación, la del 2015, la del 2014, está claro que en una economía bimonetaria como la Argentina, con elevada inflación, endeudada en dólares y además ahora con el Fondo Monetario Internacional, una devaluación brusca, discreta, como quieras mencionarla, de acuerdo a diferentes corrientes de economistas, va a tener un impacto negativo porque inmediatamente se reflejan los precios. Yo creo que los técnicos del Fondo Monetario Internacional, si no aprendieron con esta devaluación, no aprenden nunca más. Y lo mismo puede pasar para los economistas aquí en Argentina, que piensan que la solución a los problemas del mercado de cambio está vinculado con la devaluación. Ahora bien, ¿existe un problema del mercado de cambio? Sí. ¿Existe un problema del sector externo? Sí. ¿Existe un problema del stock de reservas? Sí. Ahora bien, si la solución que plantea gran parte de los economistas es la devaluación, bueno, ya tuvimos una señal, digamos, un adelanto de lo que sería una devaluación todavía más pronunciada. ¿Qué es lo que pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes? Una devaluación del 22%. ¿Qué pasó con los precios? Inmediatamente aumentaron ese 20%. O sea que lo que cae es en lo que yo denomino la trampa de la nominalidad. Vos antes tenías una brecha cambiaria, para hacerlo sencillo, $1 a 100 oficial, $1 paralelo a 200, estoy haciendo una cuestión figurada, la brecha cambiaria del 100%. Vos devaluás un 100% y decís, ya está solucionado, te dicen los tecnócratas. Entonces es que llevas el dólar oficial a 200. ¿Qué pasa con el dólar paralelo? ¿A dónde va? Bueno, a 400. Hoy quedó claro y demostrado que los 2 primeros días por eso había tomado y hasta había llegado a pasar el efecto, el mismo porcentaje de devaluación lo había pasado y con creces cuando llegó a 800 pesos. El overshooting del dólar informal. Una locura que parece que a veces el remedio termina siendo la enfermedad, porque hoy y de cara a lo que queda se habla de otra devaluación posible solicitada por el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Vos creés que la esencia que tiene hoy el oficialismo le permitiría hacer una nueva devaluación? No tiene margen para una devaluación brusca. Yo creo que ya lo anunció Sergio Massa, que va a mantener este precio de 350 pesos hasta por lo menos el 15 de noviembre. Uno puede pensar hasta después de la primera vuelta, pero no tiene margen, digamos, aparte porque ya está demostrado que no sirve para nada. Yo invito a que cuando hablen con todos los economistas digan cuál es la solución de devaluar. Porque pero no crees que va a ser, pero Alfredo, ¿no crees que va a ser una exigencia del fondo hoy, en estas horas? Ya lo era, pero una nueva devaluación. No, ya está, eso ya está, ya se firmó el acuerdo, hoy se aprueba en el directorio del fondo, no hay ya margen ya para eso. Por eso también va Sergio Massa a Washington. ¿Te imaginas que no va a ir a Washington para que no sea aprobado el acuerdo, digamos? Porque sería un golpe fenomenal en términos políticos para su proyección en las elecciones próximas. A pesar, eso está cerrado, de eso no hay ninguna duda. A pesar, Alfredo, que la oposición pidió que no se le dieran los fondos a la Argentina. Sí, los economistas fundamentalmente Patricia Bullrich, en la comunicación con la gente del fondo les decía que no se le den los desembolsos, porque lo que aspira a eso es a que haya un estallido económico previo, digamos. La lógica es un poco la lógica de Caballo de los 90, que haya un incendio previo para que después aparezca el bombero con las soluciones mágicas y además hacer el trabajo sucio. La devaluación totalmente descontrolada lo que hace es primero arroja a la economía a una hiperinflación, y la hiperinflación es como un fuego que te va quemando todo, quedan cenizas, entonces ahí aparece un iluminado, un supuesto iluminado, o hoy se podría denominar un falso profeta, para mostrar
fantasías a la sociedad de que puede reconstruir la Argentina, mientras lo que produce es un daño fenomenal al tejido productivo, laboral y social. Y una sociedad que sigue comprando espejitos de colores de alguna manera, ¿no? Sí. Porque no hay una solución mágica de esto, no. Más allá de una cuestión de paciencia, de tiempo, que es lo que mientras más presiones a la gente que menos tiene, menos vas a tener. Estoy de acuerdo con lo que decís y yo te agrego una cuestión más que va, si querés, va a contramano de la concepción de los economistas tradicionales. Muchos te presentan planes económicos, te hablan de reformas, te hablan de ajustes. ¿Vos sabés qué es lo que necesita hoy la economía argentina para, en última instancia, generar las bases para poder realizar un programa económico y un plan de estabilización? No es ninguna de las cosas que te dicen los economistas. Lo que se necesita es un acuerdo político. Un acuerdo político que te dé estabilidad política para poder implementar precisamente ese plan de estabilización. Claro. Entonces, hay una cuestión básica que eso no está en el debate, lamentablemente no está en el debate, tampoco se manifiesta voluntad de los protagonistas del mundo de la política, de la economía, del empresariado, del mundo sindical, que lo que se necesita en Argentina es por lo menos acuerdos políticos básicos para poder realizar un plan de estabilización y que ese plan de estabilización, digamos, tenga el tiempo necesario precisamente para estabilizar la economía y empezar a tener un crecimiento vigoroso que además hay que señalarlo, que se necesita que tenga distribución de ese crecimiento, o sea, mejora de los ingresos, porque uno de los puntos centrales de la economía hoy en la Argentina es la extensión de la crisis de ingresos. ¿Qué significa eso? Crisis de ingresos, o sea, es de inflación. O sea que vos tenés un porcentaje muy importante de la población, trabajadores formales, informales, cuentapropistas, que están hace 8 años con ingresos deteriorados en relación a la inflación y por consiguiente con malestar social, con deterioro de las expectativas sobre sus perspectivas futuras. Pero más allá, Alfredo, de las similitudes que estás mencionando, ¿cuáles son o cuál es la diferencia de aquellas crisis con la de ahora? Las crisis que digamos, tenés diferencias respecto a lo que puede ser lo del 89 o el del 2001, que yo las marco como las dos grandes crisis dramáticas que se vivieron en Argentina. Vos lo que tenés hoy es que se han agudizado los rasgos bimonetarios de la economía argentina y entonces vos tenés un combo que necesita un acuerdo político. ¿Cuál es? Es una economía bimonetaria con muy alta inflación, endeudada, pero endeudada en dólares, y que le tenés que incorporar un combo en la frutilla del postre, que es con el Fondo Monetario Internacional como principal acreedor privado. Vos fíjate lo que tenés, es de una complejidad tal que quien ofrece propuestas mágicas te está mintiendo. Quien te propone que, bueno, en realidad lo que se necesita son grandes reformas estructurales en la economía argentina, la verdad te está vendiendo espejito de colores, porque lo que necesitas para abordar esta complejidad es acuerdos políticos básicos, fundamentales. Vos sabés que cuando la Argentina recupera la democracia, a lo largo de los primeros años, lo que hubo fue un pacto democrático, acuerdos democráticos de respeto entre las principales fuerzas políticas. ¿Para qué? Para salir de lo que fue el periodo oscuro político de la dictadura, para ingresar precisamente en los marcos de la democracia. Y se consolidó, se va a cumplir 40 años de democracia, periodo histórico que nunca antes hubo en la Argentina. Bueno, ahora lo que se necesita son acuerdos políticos precisamente en función a si querés llamarlo un pacto económico, otros lo llaman un pacto social. Alfredo, para terminar, breve, decime cuál es el principal factor que explica, en función de todo lo que estamos diciendo, el crecimiento tan grande de Milei. El malestar social, la crisis de ingresos. Entonces sí, e incluso hay
Hay un trabajo, me parece que lo publicó en Perfil Artemio López o en su blog, muy interesante, donde se muestra que en las zonas del país que más creció Milei, tanto sacándole votos a Juntos por el Cambio como por Unión por la Patria, son en los ingresos medios bajos. Digamos, no es cuando vos agarrás y pensás, bueno, son todos los pobres votan a Milei. No, son los ingresos medios bajos, donde ahí están en el borde de caer en la pobreza o tienen un ingreso muy vulnerable a en cualquier momento poder caer en la pobreza. Bueno, eso es crisis de ingresos. Crisis de ingresos que claramente es una asignatura pendiente de este gobierno, pero que viene, como te dije antes, de los últimos 8 años. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Un placer hablar Gracias, con vos. Alfredo. Será hasta la próxima. Gracias. Bárbaro, chao.